este caso sería historia clínica y exploración física en pediatría. ¿Cuál es el temario de la clase? 1, el concepto de historia clínica. 2, las características, la utilidad, las partes de una historia clínica, la anamnesis, el examen físico y cómo llegamos a un diagnóstico, los exámenes complementarios y el tratamiento. ¿Cuál es el objetivo en sí de la clase? 1, conocer el concepto y importancia de un buen llenado de historia clínica, conocer los pasos que yo tengo que tomar en cuenta para la historia clínica pediátrica, elaborar una adecuada historia clínica y realizar un buen examen físico. Para ello les he mandado semiología con su delegada, que es un manual que lo pueden leer detalladamente para poder examinar un paciente pediátrico. Les he pasado el Nelson, que bueno, es más patologías, y las clases para poder saber un poco sobre lo que es historia clínica, ¿no? Que lo pueden también aumentar la bibliografía con el Nelson o con los libros pediátricos, ¿no? Puesto que el examen físico, historia clínica no ha cambiado conforme van pasando los años, es lo mismo. Lo que sí ha cambiado, por ejemplo, son los tratamientos para algunas patologías, ¿ya? Pero el diagnóstico en base a la semiología es lo mismo año tras año. ¿Qué es la historia clínica? Es un documento, no nos olvidemos, médico-legal, en el que se van a registrar los datos de identificación y los procesos relacionados con la atención del paciente en forma ordenada, secuencial e inmediata. Es decir, yo atiendo a mi paciente y tengo que colocar de forma inmediata. ¿Por qué? Porque a veces la memoria es frágil. De repente nos vamos, salimos, estamos en el salón, decimos ya mañana vienen mis historias y hoy mañana me olvidé y no me acordé qué tenía el paciente. Y luego la semana siguiente viene el paciente para su control y no colocaste nada de lo que tenía el paciente y no vamos a poder tener una secuencia en base a la sintomatología, al diagnóstico y al tratamiento que le has dado. La atención puede ser tanto del médico como también de otros profesionales. Recuerden que una historia clínica no solamente es llenada por nosotros como médicos, sino también por odontólogos, por psicólogos, ¿no? O por otras ramas de la salud. Y ese concepto era de la OMS. ¿Qué características tiene una historia clínica? Puede ser escrito o puede ser vía electrónica. Si es escrito, vemos pues las historias clínicas en el Ministerio de Salud, ¿no? Hemos visto todas las historias clínicas pues que están hechas a mano. Y el manejo de e-salud y la parte privada, que ya consta con un sistema electrónico en el cual nosotros podemos observar. Se integra la atención al paciente, nos permite dar un seguimiento en la enfermedad, las fuentes de información en pediatría no siempre es directo, siempre viene por una tercera persona. Y esa tercera persona es la mamá, el papá o el tutor cuidador del pequeño. Hay que tomar en cuenta que los niños suelen ser irritables, no colaborativos, sobre todo en la edad del año, 2, 3 años. Pasados los 4 años ya el paciente entra con más confianza en tu consulta, suele colaborar, a menos pues que tú generes algún tipo de invasión, que le coloques pues el bajalengua muy fuerte o que le coloques ampolla, ahí sí no va a querer entrar contigo, pues, ¿no? Pero si tú le muestras confianza, este paciente pues pasando los años va a entrar con mucha confianza a tu consulta. La historia clínica puede ser hecha en diferentes lugares. Podemos hacerlo de forma en casa, ¿no? Los médicos a domicilio o de forma presencial en urgencias o emergencias y en una sala de hospitalización. También después de la pandemia hemos visto que las consultas han sido en un tiempo virtuales, ¿no? Y que esas historias también tienen que tener un formato y tienen que estar guardadas porque representan un documento médico legal. La historia clínica de uno u otro sitio va a diferir. Por ejemplo, la historia clínica en consultorio se va a enfocar de una forma más integral del paciente, ¿no? La sintomatología, la parte incluso preventiva también se va a ver. En la parte de urgencias es una hoja de historia clínica mucho más concisa, más pequeña, suele ser una cara a 2 caras o 3 caras en algunas instituciones, pero se va a hacer de forma más dirigida al síntoma por el cual
el bien del paciente. De repente el paciente viene por fiebre. Aquí no tiene mucho sentido hacerle seguimiento del peso, de las vacunas, ¿no? No tiene sentido, eso se hace en consultorio. Aquí en emergencia nosotros vamos a salvar la vida del paciente porque está viniendo por algo que le puede conllevar a la muerte, ¿no? Y la historia clínica en hospitalización aquí sí es mucho más detallada y viene a tallar por los internos, los externos, ¿no? Que suelen preguntar hasta qué gatito tiene, si son bebitos, no son bebitos, qué tipo de agua hay en casa, cómo y cuántos cuartos hay, qué comen, qué no comen. No es una historia clínica mucho más detallada que la historia clínica en emergencias. ¿Para qué me sirve la historia clínica? Me sirve para valorar mi trabajo, ¿no? Porque yo estoy impregnando, bueno, mediante la escritura, lo que yo estoy haciendo. Mi trabajo está siendo validado en una historia clínica. Sirve en el proceso de enseñanza, ¿no? De repente ustedes van a las áreas hospitalarias y necesitan ver un paciente con enfermedad de arañazo de gato, ¿no? De repente ya, el paciente de la cama 5 tiene enfermedad de arañazo de gato, pero su docente de ustedes quiere enseñarles cómo ingresa a la emergencia. Entonces va a coger la historia clínica. Entonces para eso me sirve como una metodología de enseñanza coger la historia clínica. Permite la realización de las auditorías médicas. Hoy en día existen auditores en el cual nos van a poder colocar si coincide o no coincide. De repente le pongo vómitos y le pido pues un examen que no conlleve a una patología de vómitos, ¿no? De repente solo tiene vómitos y le pido coprocultivo, ¿no? Entonces no tiene sentido, yo tendría que poner diarrea en todo caso o buscar alguna causa asociada para poder sacarle un coprocultivo. Entonces para eso me ayudan los auditores. Permite la realización de trabajos de investigación. De repente algunos de ustedes quieren ver cómo es el manejo de las crisis asmáticas en emergencias, ¿no? Que tienen que sacar las historias clínicas. También sirve para hallar los casos con implicancia médico-legal, ¿no? Creo que eso es algo que hoy en día se ve con mucha frecuencia, las denuncias, ¿no? Las famosas denuncias en el cual pues todos hay que tener mucho cuidado porque hoy en día la población pues viene un poquito más reacia, ¿no? A quejarse bastante y bueno, también están en su derecho, pero hay que tomar en cuenta para hacer nuestra historia clínica de forma adecuada. Sirve para comprender la cronología de todos los sucesos. La enfermedad del arañazo de gato que les hacía de ejemplo. Ingresó un jueves por fiebre, al día siguiente empezó con adenopatía, empezó con dolor, se le sacó la ecografía, ¿no? Se le dio tratamiento con acitromicina, por 7 días el paciente ya está hoy en condiciones de alta. Entonces me sirve para poder ver día tras día cómo ha sido la cronología de síntomas de mi paciente. Hay que tomar en cuenta que una buena historia clínica tiene más valor para el diagnóstico que cualquier examen de la más alta tecnología que se disponga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un diagnóstico de infección urinaria, un diagnóstico de apendicitis, nosotros sabemos bien que la clínica es la que me va a dar el diagnóstico, más allá de un examen de orina que me va a confirmar o un hemograma que me va a confirmar en el caso de la apendicitis. Es la clínica la que me va a decir junto a la anamnesis si frente a qué diagnóstico yo me estoy encontrando. Como normas generales tiene que ser individualizada. ¿Qué significa? Adaptada a cada paciente. Fuente de información ponderada, generalmente asociada a una tercera persona, la mamá, el papá. Basada en conocimientos suficientes y la experiencia. Esto tiene que ver con el paso de los años, ¿no? Todos hemos empezado haciendo una historia clínica, de repente estábamos en emergencia con el dolor abdominal y nos fuimos a la oreja, a la cabeza, a los pies, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente nos falta experiencia de poder enfocarnos a lo que queremos. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Mientras más historias clínicas hagamos, nuestra experiencia va a ir mejorando. La actitud siempre es positiva, ¿no? Nosotros estamos tratando con niños, no estamos tratando con adultos, entonces la actitud siempre tiene que ser empática, positiva, poniéndonos en el lugar del paciente. El ambiente, pues idealmente tiene que ser un ambiente adecuado, ¿no? Un ambiente en el que, pues en el caso pediátrico, pues tenga iluminación, tenga quizás
juguetes, tenga algo llamativo que haga que el paciente se quede y no se vaya corriendo. La técnica pediátrica es modificada según la urgencia y la patología, ¿no? Es decir, frente a qué patología me estoy encontrando, entonces ahí voy a usar alguna técnica en específico, ¿no? De repente valorizado en lo que es solamente el dolor abdominal. Completa y detallada, es decir, tengo que poner todos los datos específicos y de forma detallada. Correcta y exacta, tiene que ser razonada, sin errores. Ordenada, siempre impuesto por la patología, ¿no? Hace 5 días tuvo tal, hace 4 días tuvo tal. Evolutiva, con aportaciones sucesivas. Hace 3 días tuvo adenopatía, pero se le sacó una ecografía, ¿no? Y también se le sacó examen para Bartonella gencelar, ¿no? Y salió positivo. Es importante que siempre cuando vamos a encontrarnos frente a un paciente, sepamos perdón, que el saludo y la presentación debe ser nuestra carta de inicio. Buenas tardes, soy la doctora o el doctor tal, voy a atenderte el día de hoy, ¿no? Porque eso va a conllevar una atención con empatía, calidad y completa para brindar la confianza y la seguridad, ¿no? ¿Qué me va a permitir ello? Me va a permitir que el paciente entre en confianza, tenga, deposite en ti todos los síntomas que tiene, ¿no? Es decir, te cuente todo de forma detallada para que tú al final puedas llegar a un diagnóstico y un tratamiento certero. ¿Qué partes tiene una historia clínica? Tiene la anamnesis. La anamnesis consta de los datos de filiación, la enfermedad actual y los antecedentes. Consta del examen físico, los exámenes complementarios, el diagnóstico diferencial y el tratamiento. Recordemos que la relación médico-paciente depende básicamente de dos personas, del paciente y un médico. Y cada médico o cada paciente tiene características personales, tiene creencias, tiene una cultura, tiene una libertad para expresarse. Por ejemplo, estás en Tucerún, en algún pueblito. Yo hice en Mayumar, que era un pueblo que se encontraba en la provincia de Apomamba, en el departamento de Huancavelica, ¿no? Y ahí el 80% era quechua hablante. Los hombres hablaban quechua, pero también hablaban pues español, y las mujeres generalmente hablaban en quechua y venían con sus creencias. Tú no puedes ir y decirle, lo que estás haciendo está muy mal, no tomes esa hierba, no, porque ellos ya tienen esas creencias, ¿no? Y obviamente te vas a ganar pues la mala atención o la poca confianza en la población. Hay que tomar en cuenta que tú estás llegando como médico a ese lugar y lo que tú quieres es aportar, pero esa cultura que lo tienen, tú no la vas a cambiar, y por ello es que tú tienes que respetar. Igual muchos de nosotros hemos estado como pacientes o como familiares de pacientes, ¿no? Y hemos visto que hay médicos pues que se saben expresar, que te explican bien, o hay médicos que simplemente ni te miran y te dicen, tiene esto, ya, ¿no? Entonces nosotros pues tenemos que hacer en realidad ese cambio en el momento de que hacemos una entrevista con el paciente. Para establecer una relación empática con nuestro paciente es fundamental que en todo momento nos pongamos en su lugar. Esa es la única forma de poder entender y tratar bien a un paciente. Cuando nosotros somos pacientes, sabemos de que podríamos nosotros estar en esa posición y en nuestro trato cambia. En edad pediátrica, creo que alguno de ustedes me dijo que era mamá o papá. No. Bueno, los hombres sí son un poquito más tranquilos, pero en el caso de las mujeres, cuando tenemos hijos, generalmente nos desesperan, ¿no? No te desesperan. Generalmente nos preocupa, ¿no? De repente se enferma y entonces estamos preocupados de qué es lo que puede tener, ¿no? Entonces, nosotros valoramos, ¿no? Y sobre todo cuando perteneces al área de salud, mientras más conozcas de patología, más vas a empeorar la situación. Y nos pasa, nosotros como pediatras, por ejemplo, yo conozco muchos colegas que no atienden a sus hijitos, siempre buscan otra persona que los atienda.
¿Por qué? Porque ya le gana ese lado humano de poder tratar a su hijo, a menos porque sea un resfrío o una fiebre, ¿no? Pero si ya es otra patología, pues generalmente se va a otro profesional, ¿no? Entonces, para establecer siempre hay que tener una relación empática. Y no seamos muestra de salir, pues, como hoy en día sale mucho, ¿no? Cada semana sale un TikTok quejándose de tal médico, de tal doctor, de tal doctora, no me miró, ¿no? Todas las semanas vemos, sobre todo en la salud, que no me dijo que no era emergencia, no me miró los ojos, no me trató bien. Es cierto que hay un porcentaje de población pues, que ya va reacio, ¿no? Pero si quizás tenemos las palabras exactas de explicarle, ¿no? De repente un porcentaje sí entendería, ¿no? Y para eso pues tenemos que ser respetuosos, empáticos. El arte de la comunicación, la entrevista y el examen físico se va perfeccionando a lo largo de toda la vida. Al inicio, como les digo, todos hemos empezado haciendo una historia clínica de más, ¿no? En emergencias sobre todo, ¿no? De repente hemos iniciado, estamos preguntando hasta qué tiene en la casa y ya llega otra persona y dice, pero ha venido solo por fiebre, ¿no? Y tú estás preguntando otras cosas. Eso va a ir perfeccionándose mientras más historias clínicas tú vayas llenando. La relación médico-paciente en pediatría siempre va a depender de intermediarios, que habitualmente son los papás quienes interpretan y transmiten las molestias de sus hijos y de los que dependen el cumplimiento de las indicaciones. Anamnesis, ¿qué significa? Raíz griega. Ana, de nuevo, repetición, y nesis de memoria. Es un diálogo intencionado a través del cual el médico busca obtener información acerca del paciente, de su realidad y de su problema de salud. Va a variar de acuerdo al entorno. Si me encuentro en urgencias, en consultorio o en hospitalización. Consta de datos de filiación, de enfermedad actual y de antecedentes. ¿Qué vamos a colocar en los datos de filiación? La fecha y hora de historia clínica. No nos olvidemos colocar de 0 a 24. Por ejemplo, las 10 de la noche, 22 horas, ¿no? Para no estar pues confundiéndonos si fue de la mañana, fue de la tarde, fue de la noche. Nombres completos, el sexo, la fecha de nacimiento, la edad, la dirección actual, el lugar de donde procede, los papás, quiénes son, el informante, quién es, la raza del pequeño, la religión y el número telefónico, en caso pues el paciente se requiera, la mamá se va y se requiere una comunicación urgente, ¿no? Aunque en pediatría siempre está acompañado del paciente. En la enfermedad actual, que es el punto más importante, yo tengo que valorar el tiempo de enfermedad. ¿Y cómo empiezo buscando el tiempo de enfermedad? La mamá te va a decir, hace 2 días estaba con fiebre, pero hoy día ya empieza con dolor abdominal, ¿no? Entonces tú siempre retrocedes. Hace 2 días fue miércoles. ¿El martes estaba bien tu hijito? No, el martes ya estaba mal. El lunes siempre retrocede y haz la pregunta. ¿Cuándo estuvo bien y cuándo empieza a notarlo distinto? Porque la mamá puede venir solo por vómitos, pero de repente días antes ha estado con fiebre, ¿ya? Entonces siempre tiene que haber un punto de corte de cuando estaba bien a cuando empezó a ponerse mal. ¿Cómo le podemos colocar, cómo podemos hacer la pregunta para hacer un relato cronológico y ordenado? ¿Cuándo estuvo el paciente por última vez completamente bien? ¿Cómo y cuándo se iniciaron los signos y síntomas? La atención médica recibida, ¿cuál fue? Medicamentos, ¿cuál es la dosis? ¿Cuál es el tiempo de administración? ¿Hace cuánto tiempo se le dio el medicamento? La vía, ¿no? Y podemos empezar, ¿qué le pasó? ¿Qué le preocupa? ¿Qué pasó con su pequeño? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Los signos y síntomas principales se colocan siempre, por ejemplo, en este caso puede ser dolor abdominal, vómitos. Las funciones biológicas, el apetito no voy a poner conservado, ¿no? Que es lo que siempre se pone en adultos. Generalmente vemos si está con lactancia. Señora, su bebé sigue lactando normal, de forma diaria, cada 3 horas, cada 4 horas. No, no está lactando ese día. Entonces apetito disminuido, que puede ser solo lactancia. O si ya empezó con la lactancia, si la comida que está ingiriendo es igual que los días anteriores. La orina, no vamos a poner tampoco conservado. Cuando usamos pañales, generalmente le decimos, señora, ¿ha cambiado el pañal? ¿Ha habido algún cambio en la coloración de la orina? O si ya genera pues solo su diuresis, vemos si es que no genera molestias, ardor, dolor. Las deposiciones
En el caso de un paciente, por ejemplo, que está con diarrea, ¿cuántas veces ha hecho deposiciones? Si es con moco con sangre, si es líquida, semilíquida. El sueño, hay niños que de repente están con tos, con alguna molestia y en la noche suele alterar este síntoma. La edad del paciente es importante. La historia clínica tendrá sus peculiaridades en función de la edad. Neonato, que ya hemos visto, menores de 28 días. Lactante, entre 1 mes a 2 años, que es lactante menor o lactante mayor. Y el preescolar y el escolar. Preescolar, 3 a 4 o 5 años, 5 años en adelante, escolar. Pregunta. Voluntario. Ya. Yo vengo con mi hijito. ¿Ya? Ya. Buenas tardes, doctora. Pero fuerte para que tus compañeros te hablen. Yo soy la mamá. Buenas tardes, señora. Bueno, tengo mi hijita que se llama Andrea. Y tiene 4 años, pero está con un poco de dolor de barriga. ¿Hace cuánto fue que la notó bien y hace cuánto empezó ya a estar un poco mal? Hace 2 días fuimos a una matiné y creo que comimos mucha canchita, pero la noté media rara llegando a casa y hace un día estuvo con fiebre. Hoy día ha estado con dolor abdominal. ¿Cómo estaba con su sueño? Hoy día ha dormido un poquito más, pero se levanta con el dolor. ¿Sus deposiciones cómo han estado? Ya, antes de venir acá ha hecho una deposición media líquida, creo. ¿La orina? Normal. ¿Qué tiene mi hijita, doctora? ¿Qué examen le va a sacar? De la orina. Ya. De las heces. Ya. ¿Y qué va a buscar, doctora? Vamos a buscar Ya. Muy bien, concentrados. ¿Qué preguntas le faltó a su compañera? La lactancia. ¿Dónde está la cabeza del dolor? Ahí está. Bueno, Alicia. ¿Dónde? Se refiere a la localización del dolor. Señora, ¿y dónde le duele a su hijita? Una niña de menor de 4 años te va a decir que le duele todo, ¿ya? O te va a señalar al medio. Eso es lo principal, no te va a decir acá, allá. Pero en el examen físico vas a corroborar. Segundo, ¿cómo? ¿Cómo es el dolor? ¿No? Generalmente un niño grande te va a poder indicar, ay, viene por momentos, me presiona. O un niño más grande te va a decir, me quema la barriga, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cómo empezó el síntoma? ¿Hace cuántos días? Ella solo ha preguntado si se han dado cuenta cuándo estaba bien, cuándo estaba mal, ¿no? No aumentó mucho el tema del dolor, ¿no? Tampoco de la fiebre, tampoco de la deposición. ¿De frente a qué se fue? Al examen de laboratorio. Y eso es a lo que nosotros tenemos que evitar. Tenemos que hacer una muy buena anamnesis que nos permite definir el síntoma, qué le duele, qué consecuencias le trae. Este dolor de abdomen le ha generado vómitos, le ha generado deposiciones líquidas, sí, le ha generado una deposición líquida el día de hoy. ¿Cuánto? ¿Cómo valoramos la cantidad del dolor? Por ejemplo, mencionamos, señora, el dolor usted ha visto que le lleva al llanto, ¿no? Porque es más difícil hacerle a una niña, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Es difícil valorar. Entonces la mamá va a observar, mi hijita está que llora del dolor, no le pasa, ha ido, me parece que está en aumento, ¿no? El número de veces en el día y si es persistente. El factor desencadenante es un punto muy importante a tomar en cuenta. La mamá que mencionó que hace 2 días se había ido a una fiesta.
Entonces ahí está un factor desencadenante, que en la fiesta comen todo con la mano sucia, la canchita, el algodón, ¿no? Entonces eso puede ser un desencadenante de que esté iniciando una gastroenteritis o una diarrea aguda infecciosa. Entonces no nos olvidemos también de que si es que le ha dado algo de medicamento para el dolor, eso tampoco no nos preguntó, ¿no? De repente le ha dado Gasio B, le ha dado algún medicamento para el dolor, y si es algo quirúrgico, si yo le di algo para el dolor, estoy enmascarándolo, ¿ya? Entonces mi anamnesis, ustedes van a ir mejorándolo mientras más preguntas o más historias clínicas hagan, ¿ya? Muy bien por la valentía de salir, pero ya sabemos que tenemos que ir mejorando conforme más hagamos las entrevistas. Los antecedentes fisiológicos. El tema de la lactancia, esas cositas sí se preguntan, pero ahorita estábamos más enfocados en temas del síntoma en sí, ¿ya? Del síntoma en sí. Prenatales, la edad de la mamá, cuántas gestaciones ha tenido, si ha tenido sus controles prenatales, si hay algún antecedente importante en la gestación, de repente estaba hospitalizado. Perinatales, el lugar de nacimiento, dónde nació, si fue una gestación a término o no, porque si le preguntamos, señor, ¿y de cuántas semanas nació su bebé? 9 meses, te va a decir, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos preguntar? ¿Nació aquí a término o nació antes? Ahí el reciente va a decir, fue prematuro. Y por si acaso sabrá qué edad gestacional nació o qué semana, ¿no? Hay mamás que sí te dicen de frente 39 semanas, 40 semanas. El peso de nacimiento puede estar en el carnet de vacunas o puede la mamá también acordarse. El alta conjunta es una forma de preguntar si las dos salieron de alta. Es decir, señora, el día que usted salió de alta, salió con su hijita, ¿no? Porque te puede decir, no, mi hijita se quedó hospitalizada. De repente tú ya le habías hecho la pregunta, ¿hospitalizaciones? Y te dijo no. Pero en el momento de hacerle la pregunta, salieron juntas, te dice, se quedó hospitalizada, pues, y te dice el nacimiento, ¿no? Entonces ahí es donde hacemos la pregunta si las dos salieron de alta. El APGAR es un parámetro que pues nosotros como personal de salud lo conocemos, pero la población en general no sabe que es un APGAR. ¿Cómo lo podemos consultar? Si ha llorado el momento del nacimiento. Señora, ¿usted escuchó que lloró? Postnatales. Aquí vemos lo que es la lactancia materna exclusiva. Señora, ¿le está dando lactancia materna exclusiva? Sí, no. En el caso que diga no, mi hija se coloca y se ve qué fórmula está usando. La alimentación complementaria que iniciamos a los 6 meses de edad, el destete si ya lo hizo a qué edad, si ha usado hierro o vitaminas, usamos el hierro profiláctico desde los 4 meses. Hábitos alimentarios, hay población o hay familias que por ejemplo son vegetarianas o que no consumen carne solo de res o que consumen alimentos ricos en proteína, ¿no? Hoy en día vemos muchas tendencias y que algunas familias adoptan estas tendencias. Entonces tenemos que preguntar, señora, ¿y si no come pescado 2 veces a la semana? ¿No? Porque te va a decir, come lo que comemos, pues no. Eso te va a decir. Entonces tú pregúntale, come cuántas veces a la semana pescado, extras, ¿no? Y así te vas a poder un poco enterar de cómo son sus hábitos alimentarios. La conducta, pues, a veces es visible en los niñitos que tienen trastorno de déficit de atención, ¿no? Que están arriba y abajo. Pero una de las formas de preguntar, ¿y cómo es en el colegio, no? Es muy tímido, no habla o es muy inquieto, ¿no? Entonces, si bien sabemos que los niñitos son inquietos de por sí, hay que descartar también que no esté asociado a un trastorno de conducta. En inmunizaciones tenemos que colocar las vacunas. Ojo, siempre se coloca, mamá tiene carnet de vacunas o mamá no cuenta con carnet de vacunas, porque la mamá te puede decir, tiene todas las vacunas, ¿no? Pero de repente no los tiene. No les crean de cierta forma si no le traen el carnet de vacunas. Si les dice que tiene y no trae, se pone no trae carnet de vacunas. El desarrollo psicomotor, que son los hitos, se van a ir valorando en los meses que va pasando. El control cefálico es a los 2 meses, es decir, la cabeza ya lo mantiene, ya lo sostiene. El control torácico que va entre 5 o 6 meses, que ya se sienta, que camina al año de edad. Si ya salieron los dientes, generalmente entre los 4 o 6 meses. La edad que habló, ¿no? Generalmente empiezan a decir sus primeras palabras 9, 11 meses.
Y esos son los hitos de desarrollo. Si bien los hitos del desarrollo lo vamos a ver la otra semana con CRED, aquí podemos ver, por ejemplo, perdón, el paciente pediátrico empieza a sonreír al mes y medio, se sienta solo entre los 6 meses y los 7 meses, empieza a caminar sin ayuda entre los 12 y los 13 meses, acerca a un objeto 5 meses, palabras referenciales a los 12 meses, frases de expresiones de 2 a 3 expresiones 21 a 24 meses, bebe solo de su taza 15 meses, se viste solo 3 a 4 años, control de esfínteres en el día 2 años y control de esfínteres en la noche 3 a 4 años. Puede parecer un poco pesado, pero las preguntas de los exámenes vienen y te ponen Jaimito se viste solo, Jaimito hace tanto, según su edad cronológica, desarrollo psicomotor. ¿Cuántos años tiene Jaimito? Y tú tienes que acordarte todos tus hitos, ¿ya? Eso conforme va a ir viendo también a otra clase, ya yo les voy a ir diciendo cuáles son las puntas que siempre suelen venir dentro de los exámenes. Ese es el carnet de vacunas que cuenta el Ministerio de Salud, el rosado para mujeres y el celeste es para varones. La primera parte de los datos de filiación y la segunda parte que son las vacunas, ¿ya? A la espalda está el test peruano de desarrollo psicomotor del niño de 1 mes a 30 meses de edad, el famoso conocido TEPSI, que lo vamos a ver la otra semana con más calma. En los antecedentes. Los antecedentes también hay que preguntar, ¿es la primera vez que le pasa este episodio? ¿No? Porque de repente viene por diarrea y ya ha tenido diarrea hace una semana, hace 2 semanas, hace 3 semanas. Entonces estamos hablando de un evento que es repetitivo, puede estar asociado incluso a una patología que se llama inmunodeficiencias. Entonces yo tengo que también valorar cuántas veces ha tenido episodios, ¿no? Las infecciones respiratorias altas, que son el resfrío, la tos, la gripe, son muy frecuentes, ¿ya? No es necesario pues aquí algo que vaya a ser una patología asociada, porque suele ser frecuente en edad menores de 4 o 5 años, que el niñito se enferme más de 4 veces al año por un proceso de resfrío. Las hospitalizaciones, ¿por qué motivo se ha hospitalizado? ¿Cuántos días se ha hospitalizado? Si mi paciente requirió una UCI o intermedios, si ha sido nebulizado, si ha usado inhalador. Generalmente eso vemos en lo que es en la hoja de emergencia. Entra nuestro paciente, por ejemplo, con crisis asmática, ¿no? O entra un paciente con distrés respiratorio, escuchamos sibilantes, la mamá te dice que no es asmático, le pregunta si usa inhalador y te dice, sí, estoy usando un inhalador. Siempre hay que colocarse los inhaladores, ¿ya? O si ha sido nebulizado antes. Si es alérgico a algún medicamento, ¿no? Es decir, se le da algún medicamento y le está generando alguna roncha, ¿no? Si ha sufrido algún accidente, si ha sido operado, si lo han transfundido o si sufre de alguna patología. Dentro de los antecedentes familiares preguntamos, por ejemplo, el papá, la mamá, la edad de la mamá, a qué se dedica, ¿no? Tanto la mamá o el papá. Si tiene hermanos, cuántos hermanos tiene, el estado de salud de los papás o de los hermanos. En base a antecedentes epidemiológicos, vemos la vivienda, ¿no? Si es de material noble, de material de adobe, ¿no? Los papás siempre nos indican la referencia de la casa donde viven, con el tipo de construcción. Si hay luz, agua, desagüe, ¿no? Para ver si no hay, si hay las medidas higiénicas posibles, ¿no? Porque de repente tenemos un lugar donde no hay agua, ¿no? No se consta con estas medidas básicas. El número de personas por dormitorio para descartar que no haya hacinamiento. Animales en casa, por ejemplo, los gatitos, ¿no? Para la enfermedad del arañazo del gato usamos los gatitos más chiquitos, que son los bebitos. O de repente tienen palomas, ¿no? Y vienen con diarrea y estoy asociando a campylobacter, ¿no? Hay ciertos animales que pueden generar ciertas patologías. Por eso es la importancia de saber si cuenta con algún animal en casa y qué animal tiene. El ingreso familiar, bueno, entra dentro de la historia clínica para poder valorar, ¿no? El lugar donde vive el pequeño, ¿no? La estabilidad económica que pueda conllevar en el pequeño. Después que hemos hecho nuestras preguntas, pasamos a hacer el examen físico. Ojo, el examen físico y la anamnesis se complementan. Andreita, ¿qué tendríamos que examinar? Si bien tenemos que examinar céfalo caudal, ¿dónde nos enfocamos?
tenemos? Abdomen. En el abdomen. ¿Qué tengo que descartar? Algo quirúrgico, ¿no? Que es muy alejado, pero podría ser. El examen físico pediátrico tiene características propias que lo distinguen del realizado del adulto, debiéndose adecuarse a la edad del paciente, el motivo y ver siempre lo más completo posible. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Heidi es la doctora. Yo vengo con mi hijita Andrea, que tiene 3 años, y de repente va de frente con el bajalengua. A ver, abre la boca. La niñita va a salir corriendo, ¿no? Y en realidad la niñita no vino exactamente por la tos. Lo último que hacemos es ver la orofaringe. ¿Por qué? Porque a los niñitos generalmente les genera terror a esa edad, ¿ya? Entonces empezamos por algo que pueda dejarse, quizás el corazón, el pulmón, y le vamos hablando, y de ahí recién pasamos al abdomen. Porque igual, si vamos de frente al abdomen, nos va a hacer que el niño pues esté riendo o le genere molestias, ¿no? Entonces eso ya uno va adquiriendo pericia conforme va pasando el tiempo y vas examinando más veces al paciente. Por eso te dice, tiene características propias. Para realizarlo es necesario e imprescindible una buena relación médico-paciente. Imagínense que Heidi viene con su cara molesta, ¿no? De que atendió 20 pacientes y encima viene otra pequeña más, ¿no? Y pregunta, ya, ¿qué tienes? ¿No? O ya, échate. Obviamente la atención no va a ser adecuada. Por eso es que es imprescindible. Nosotros han visto los pediatras que usualmente nuestro consultorio está lleno de dibujos, nuestro estetoscopio es mucho más florido e incluso nuestra ropa es mucho más florida que la de la mayoría de los especialistas en un hospital, ¿no? Somos un poco más payasitos. ¿Por qué? Porque es la forma de brindarle cercanía a los niños, ¿no? El énfasis en la exploración varía en cada grupo etario. El crecimiento y desarrollo es variable de los diferentes sistemas y determina aspectos vulnerables en cada etapa de la niñez. Hay que ejercitar las técnicas de examen para desarrollar destrezas y habilidades. Esto es un buen tema, por ejemplo, para hacer simulación, ¿no? Cómo hacer una buena anamnesis. ¿Por qué? Porque es lo que nos falta cuando llegamos a ser médicos. Porque ya, tú acabaste tu carrera, te dieron tu título, lo colgaste en tu techo, te contrataron del consultorio de la esquina de tu casa y te sientas en consulta. Y te viene un paciente. Y te pones a pensar, me enseñaron la teoría, pero no me enseñaron cómo hacer una buena anamnesis. Entonces eso es importante, porque al final, ¿cómo vas a llegar al diagnóstico? ¿Pidiendo muchos exámenes? No, hablando con el paciente, y el paciente te va a ir dando los puntos para que tú pienses en el diagnóstico, ¿no? Entonces esas técnicas es importante ir desarrollándolo con la práctica para ir generando destrezas y habilidades. Las edades, ya hemos visto los neonatos, hemos ahora pasado a pediatría, lactante menor, lactante mayor, preescolar, escolar y adolescentes, ¿no? Que es hasta la edad que nosotros vemos como pediatras. Pasamos al examen físico. En el examen físico nosotros pasamos a examen físico general y examen físico preferencial. En el examen físico general, si yo estoy en emergencias, veo y oigo y valoro mi famoso triángulo pediátrico. Mi triángulo pediátrico se solucionó. Entonces el triángulo pediátrico que nosotros valoramos en emergencia, esto me va a permitir valorar si mi paciente necesita pasar a una unidad de trauma shock. Evalúa, como su nombre lo dice, 3 partes: la apariencia, el esfuerzo respiratorio y la circulación. La apariencia, mi paciente puede entrar consciente, sonriendo, riendo, y tú dices, esto pues no es una emergencia real, ¿no? Porque el paciente está tranquilo. O puede entrar un paciente con trastorno de conciencia, ¿no? Está inmóvil, no habla, ¿no? Entonces este paciente requiere una atención inmediata en una unidad de trauma shock. La otra parte es el esfuerzo respiratorio. Un paciente que tiene estrés respiratorio, que tiene taquipnea, ¿no? Y que tiene pues una dificultad evidente. El paciente tiene que pasar inmediatamente al tópico de emergencia o trauma shock.
Circulación, vemos la coloración. De repente entra un paciente pálido, ¿no? Pálido, que pudo haber tenido un accidente hace una cuadra, que ha tenido un traumatismo abdominal cerrado y puede haber tenido compromiso de vísceras, ¿no? Que ha habido un trauma cerrado y que puede estar sangrando. Ese paciente tiene que pasar a trauma shock. Entonces, el triángulo pediátrico, yo observo, escucho, entra un paciente, inmediatamente me acuerdo mi triángulo. Veo alterado uno de los tres, paciente requiere atención inmediata en una unidad de trauma shock. ¿Ya? Esto generalmente en una unidad de emergencias. Ahora, ¿qué evaluamos en general? Eso empezamos, el aspecto, la conciencia, y no nos olvidemos siempre valorar las funciones vitales. En el examen físico preferencial, ahí sí evaluamos cada sistema o cada órgano. Sistema respiratorio, sistema cardiovascular, sistema abdominal, ¿no? El neurológico, en búsqueda de algo que pueda presentar el pequeño. Valoramos las funciones vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, temperatura y presión arterial, incluso en algunos casos. Hacemos la inspección, ¿no?, del estado de conciencia y luego pasamos por sistemas. Empezamos con la inspección. Valoramos siempre, empezamos con la edad del paciente, ¿verdad? ¿Qué edad tiene mi paciente? La fase, ¿no? La aptitud, el estado general. Aquí en mi último paciente, este gordito, ¿qué es? ¿Qué observa? Hidrocefalia. 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 ¿Qué ven? ¿Qué ven? Me señalan nomás. Que hay macrocefalias, ¿no? Hay una macrocefalia, hay un perímetro cefálico que está aumentado. No puedo descartar hidrocefalia u otras malformaciones. Es un niño que está hidratado, ¿no? En la segunda imagen que vemos, Una afasia mongólica. una niñita con trisomía 21 o síndrome de Down que está muy feliz. Y en la última imagen, Edward Collins. ¿cómo es la fase? Parece Edward Collins. Dismórfico, ¿ya? Dismórfico. Hasta valorar qué patología tiene, ¿no? Porque este síndrome puede estar asociado a un síndrome. Entonces yo pongo síndrome dismórfico, a descartar lo que estoy pensando. Aparte, está con una cánula binasal, está requiriendo oxígeno, está con una sonda nasogástrica también. Entonces es un paciente que está hospitalizado, a diferencia de los otros dos pacientes. Los tres tienen un buen estado de hidratación, no puedo valorar el estado nutricional, solo con ver cáliz, ¿no? Aquí tengo tres imágenes nuevamente. En la primera imagen, un niño que posiblemente esté con fiebre, un niño que está en posición opistótona, ¿no? Y un niño pues que está detrás de una imagen, ¿no? Las funciones vitales hay que valorar siempre por edades. Difícil que nos podamos memorizar año tras año. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a nuestro salón, imprimimos y tenemos en un folder pegado en la pared, en el escritorio, para poder saber las funciones vitales de las edades, ¿no? Nosotros en pediatría sí tenemos, ¿no? En emergencia, en hospitalización, de tal edad a tal edad, cuáles son los parámetros normales. Y vemos, por ejemplo, mientras más va pasando los años, la frecuencia cardíaca suele ser menor, ¿no? La frecuencia respiratoria de igual manera, ¿no? Una memotecnia es menos de 2 meses 60, de 1 mes a 12 meses 50 y de 12 meses a 2 años es 40, ¿no? Tiene que ser menos de 60, 50, 40 porque si no estoy hablando de taquicardia. Ahora, la temperatura lo podemos hallar axilar, bucal o lingual y rectal. En el caso del axilar siempre hay que sumarle 0.5. ¿Ya? Por ejemplo, si tienes 37, tienes 37.5, ¿ya? En cambio la bucal no se corrige. La presión arterial se basa en percentiles. La
presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, las edades del paciente, menos del percentil 5, que es la primera fila, es hipotensión, más del percentil 95, estamos hablando de hipertensión. Entonces buscamos mi tablita para poder ver presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. En el examen físico voy a valorar la piel, anexos, cráneo, ojo, nariz, boca, cuello, aparato respiratorio, cardiovascular, abdomen, genitales externos, aparato locomotor y sistema nervioso. Esto generalmente en un área de hospitalización, porque en emergencia no voy a valorar así, ¿no? Tan detalladito. Incluso en consultorio tampoco no tanto, porque a veces nos dan 20 minutos, 15 minutos para hacer anamnesis y examen físico, difícil valorar todo. Pero sí en hospitalización es mucho más detallado, con más tiempo, el interno se queda en la tarde de forma voluntaria y hace bien su examen físico. Recuerdo que tuve no sé si les comenté, una interna muy buenas, varios, ya no uno, de la Continental, que hacen muy buen examen físico y hacen muy buena anamnesis, son varios, ¿no? Que hacen sus historias clínicas, muy buenos internos, ¿no? Espero que ustedes también cuando acaben pues también sean vistos como buenos y no que se estén yendo a las 10, 11 de la mañana o 12 de los mediodías. La piel. Entonces valoramos en la piel la coloración. Si hay antocianosis, ¿no? Que puede ser por un contacto frío, o si hay cianosis por temperatura baja. Vemos la coloración si está con ictericia, es decir, color amarillento. Vemos si mi paciente no tiene exantema, ¿no? Por ejemplo, en el paciente abajo vemos un niñito, ¿no? Con algún tipo de exantema, que puede ser varicela. Y la imagen del costado vemos un pañal con, en la zona del pañal hay una lesión eritematosa que se llama dermatitis del pañal. Entonces vemos la coloración, si no hay exantemas o lesiones, si está normotérmica, si está hidratado, el llenado capilar, y si no hay tumores u otros. El cráneo. En el cráneo hacemos la medición del perímetro cefálico. Y para eso también existen percentiles, ¿no? Para valorar si estoy frente a microcefalia o frente a macrocefalia. También valoramos las fontanelas, si son fontanelas amplias, ¿no? O riesgo de craniosynostosis, que es el cierre precoz de las fontanelas antes del año de edad. Hacemos la medición, ¿no? Del perímetro cefálico y valoramos mediante la modificación de los diámetros si hay braquicefalia o dolicocefalia. Si hay braquicefalia, el diámetro transversal se acerca al longitudinal, la dolicocefalia, el diámetro longitudinal es exagerado, la macrocefalia hay un aumento de tamaño, microcefalia hay una disminución, ¿no? Y vemos la inspección, la palpación, buscamos de que no haya pérdida de cabello o que no haya alguna masa. En los ojos vemos los globos oculares, la apertura ocular, vemos que no haya tosis, ¿no? Que es la caída del párpado, que no haya edema o pupilas reactivas, isocóricas, midriáticas o mióticas, ¿no? De repente entra un paciente, siempre hay que ver las pupilas. Están, por ejemplo, mióticas. ¿Qué podríamos pensar? Una intoxicación por órgano fosforado. En cambio, vemos un paciente que tiene pupila dilatada, puede ser una intoxicación por cannabis, ¿no? Por algún tipo de droga. Entonces, o lo estamos atropinizando y le pusimos mucha dosis de atropina y lo mandamos al otro extremo, a midriasis, ¿ya? Si es reactiva, ¿no? Si no hay secreción conjuntival, en este caso puede ser amarillenta, verdosa y puede ser indicativo de conjuntivitis. Si no hay hipertelorismo, que es el espacio entre ojo a ojo amplio, que no hay edema, ¿no? Estrabismo, que es la desviación de la mirada, que suele ser fisiológico hasta el año de edad. Después del año de edad hay que mandarle una interconsulta siempre a oftalmología para el tratamiento. Y así vemos si no hay alguna alteración a nivel del ojo. En la nariz vemos la forma de la nariz, la respiración que tiene que estar sin ruido. Buscamos que no haya hipertrofia de cuanas, las características de la secreción, en el caso tenga secreción nasal, el moco, ¿no? Si no hay desviación del septum o si no hay sangrado evidente en el pequeño. En el oído vemos el conducto externo, ¿no? A veces el conducto externo tiene apéndices preauriculares, ¿no? Y estas apéndices preauriculares nos hacen pensar, ¿qué cosa nos hacían pensar? Malformaciones de
renales, ¿no? Y le pedíamos una ecografía renal. Vemos la oreja, el hélix, el antihélix que está hacia adentro, vemos el trago, el antitrago, ¿no? Vemos que en algunos casos pueden tener secreción a nivel de la oreja, ¿no? Esto se llama otorrea y que puede ser indicativo de una otitis externa. Ahora, vemos las características, ¿no? Mediante la otoscopía, la posición, la transparencia y el color. Por ejemplo, el normal es transparente. La tercera imagen es el abombado, ¿no? Eritematoso, que es indicativo de otitis media aguda. Puede ser translúcido u opaco, puede ser perla, ámbar, azul no vemos mucho en la pediátrica, o eritematoso o rojo. Y eso nos hace indicar de una otitis media aguda. La boca, la cialorrea, es un evento benigno, ¿no? Fisiológico, que se da entre los 4 meses y el año de edad. El estado de los labios, vemos el color, la humedad, si está respirando por la boca, ¿no? Porque puede estar teniendo una obstrucción nasal. La dentición, ¿no? Si es que hay candidiasis, que es la secreción media blanquecina que vemos en la lengua. Labio leporino, ¿no? Con fisura palatina. Y luego, al último, vemos la orofaringe. En orofaringe nosotros podemos descartar si es que hay un grado de infección, si hay inflamación, si hay afta, como vemos ahí en la imagen, ¿no? O si hay signos de infección bacteriana. Los dientes, también valoramos la salida de los dientes, siendo el primer diente en salir los incisivos centrales de los dientes inferiores, luego suelen salir los incisivos centrales de los dientes superiores, para luego pasar a los incisivos laterales inferiores y los superiores. Generalmente aparecen hasta el 6º mes de vida, y puede esperarse entre los 12 a 18 meses de edad para considerarse fisiológicos. Se puede observar, ¿no? Y se ve que pues tiene paciente caries, que tiene riesgo de gingivitis y se le hace la derivación a odontopediatría. Ojo, la evaluación por el odontólogo pediatra es desde la primera salida de un diente. El cuello, observamos si es cilíndrico, si no hay masas, ¿no? Si no hay desviación o deformación, como vemos en la imagen tortícolis, si no hay adenopatía cervical con acceso o si no hay aumento de la glándula tiroidea, llamado también bocio. En el tórax observamos si no estoy frente a una deformidad del tórax, pectum excavatum, que suele estar asociado a patologías de crisis asmática, el tórax en tonel, ¿no? O en quilla, el sifótico, el cariniforme, que eso es más asociado a pacientes adultos. Nosotros generalmente vemos el excavatum y en neonatos vemos esta famosa apófisis sifoide, ¿no? Que la mamá nos dice tiene como un bulbo, ¿no? Y eso es una condición pues que no es patológica, ¿no? Simplemente es una condición que se dio en el pequeño. Y escuchamos, ¿no? Palpamos que no haya frémito, percusión, timpánico, matidez, auscultamos que pase bien el murmullo, que no haya estertores, que no haya sonto tubárico, que es característico de la neumonía. En los ruidos, cuando escuchamos, en los ruidos pulmonares, podemos escuchar los estertores húmedos o los estertores secos. Los estertores secos son los sibilantes y los roncos, debido al flujo aéreo a través de los bronquios y los bronquiolos estenosados. Los sibilantes son los que nos dan característica de qué patología. Asma y qué más. Bronquiolitis. En cambio, los roncantes simplemente de un proceso incluso respiratorio alto. Los estertores húmedos tenemos los subcrepitantes y los crepitantes. Los crepitantes que son al final de la inspiración. En cambio, los subcrepitantes que son en ambos tiempos y que se modifican cuando el paciente tose y está asociado en las crisis asmáticas. Cuando escuchamos crepitantes es más característico de encontrarlos en las neumonías. También valoramos los scores para ver la gravedad del problema que tiene mi paciente. Por ejemplo, tenemos el score de Birnam y Pearson, que es un score un poco antiguo, que se da en menores de 2 años, que valora la frecuencia respiratoria, los sibilantes,
los tirajes y la cianosis. Otro de ellos es el índice de score pulmonar, que se da en crisis asmática para valorar leve, moderado, severo. Aquí lo que asociamos es la saturación, o podemos usar el PEF, que lo usamos como un flujómetro. En el aparato cardiovascular vemos que no haya choque de punta, auscultamos que no haya soplos, si es un soplo cardíaco, diastólico, sistólico, el grado del soplo o qué tipo de soplo para la patología, para poder descartar una patología en sí. En el abdomen, difícil poder valorar los cuadrantes, esto más es en niños mayores de 5 años. En lactantes vemos pues un paciente que a veces tiene una hernia umbilical, ¿no? Estas hernias umbilicales sabemos que generalmente al año de edad pueden llegar a la normalidad de salud. Podemos buscar también en la palpación donde hay dolor, la auscultación de los ruidos hidroaéreos, que no haya hepatomegalia o esplenomegalia. En los genitales externos masculinos vemos los testículos, si ambos están o no descendidos. Si no están descendidos se llama criptorquilia o llamado testículo no descendido. La fimosis es cuando el prepucio no puede retraerse y que incluso ahora las clínicas pues salen en los pacientes y ya salen circuncidados. Las últimas actualizaciones dicen que los pacientes suelen circuncidarse en el transcurso de los años. Solamente existe la circuncisión si el paciente tiene ITU o tiene balanitis a repetición, o si llegó a la edad de la adolescencia y no ha sido circuncidado, ahí recién se hace el pequeño corte. Si no, no está recomendado el proceso de circuncisión ni el masaje que antiguamente se producía. La hipospadia y la epispadia, como vemos, es la alteración de la salida del movimiento ventral, ya sea de forma ventral o de forma dorsal. Una consulta que nos viene bastante frecuente es esta secreción que parece quistes, que algunos papás confunden como pus y te dicen, hijito, el pene tiene pus. Le retraes y ves que tiene esmegma. Ese es un proceso que por el mismo sarrito que se acumula en la zona del pene suele generar estos quistes. ¿Cómo desaparece? Con los baños. Y la hidrocelia, que es el aumento del tamaño de los testículos, que se puede diagnosticar con una ecografía. En los niños ya más grandes, los adolescentes, valoramos la evolución testicular, ¿no? ¿Con qué? Con el orquidómetro de Pratt. A propósito, también vemos el tamaño del penecito, porque yo tuve un paciente, un señor, que vino a mi consulta muy preocupado por el tamaño del penecito de su hijito. Y me dijo, mira, mi hijito está con el tamaño del pene muy chiquito, me asusta, mi descendencia y todo lo demás. ¿Y qué es lo que pasaba? En realidad, el niñito tenía obesidad. Entonces, la zona del pubis generalmente estaba sobrelevantada. Cuando nosotros hacemos la medición del pene, tenemos que aplastar la zona del pubis y hacer la medición con el centímetro. Y le enseñé al señor que el problema pues era que tenía obesidad, ¿no? Y tenía sobrecarga de grasa en la zona pubiana, porque el tamaño se mide desde el inicio y estaba dentro de los valores normales. Por eso yo se he colocado los valores normales. En algún momento el papá tiene alguna curiosidad de su tamaño del pene de sus hijos. Las etapas del Tanner, 1, 2, 3, 4, 5, que vemos en la edad de la pubertad y la adolescencia. En los genitales externos femeninos, ojo, cuando pasamos a examinar a un pequeño, siempre tiene que ser acompañado de la mamá o el papá o el familiar. Nunca examinen un niño sin una compañía previa, ¿ya? Y siempre hay que explicarle al paciente, así sea pequeño, que se va a examinar, ¿ya? Te vamos a examinar tal. Ahora, si cogemos la parte de los genitales, siempre expliquemos al pequeño, por más pequeño que sea, ¿no? Vamos a examinar de la zona de tu pene, tu mamá está presente y solo por esa condición voy a yo tocar y ver si no tienes algo, y si tienes algo te voy a dar un tratamiento, ¿ya? Siempre se explica a lo que es los pacientes lo que vamos a hacer. En los genitales externos de la mujer tengamos mucho cuidado con las niñas, ¿no? En el momento de examinar, vemos labios mayores, tendonia cinéquea, secreción vaginal, ¿no? Y menino perforado en algunos casos. De igual manera vemos los estadios de Tanner en las mujercitas, donde podemos valorar desde el estadio 1 al estadio 0
5, en el cual valoramos el vello púbico, el tamaño de los pechos. En el aparato locomotor vemos la fuerza y el tono muscular. Por ejemplo, ahí vemos en la imagen un paciente con tono muscular disminuido. Eso se llama hipotonía. También vemos los huesos, que no hay alteración en la columna, escoliosis, cifosis, ¿no? O algunas anormalidades congénitas. Generalmente en la edad pediátrica el problema que siempre se suele ver son las malformaciones a nivel de miembros inferiores. Sin embargo, los niños nacen con pie plano, ¿no? Conforme van pasando los años ya se va a ir formando un arco. Y ahí podemos ver si el pie sigue plano o escavo, si hay desviación a nivel de la parada, ¿no? Desviación hacia la cara anterior, hacia la cara lateral, valgo o varo, ¿no? O las piernas valgos o varos, que generalmente suele ser fisiológico hasta los 5 años de edad. Siempre y cuando pues veamos que son del mismo tamaño ambos miembros inferiores. En el sistema nervioso empezamos con el estado de conciencia, ¿no? ¿Cómo está mi paciente? Valoramos signos meningios, los pares craneanos, los reflejos osteotendinosos, la sensibilidad y la fuerza muscular. Los signos meningios que tenemos, por ejemplo, los signos de Kearney, los signos de Bushinsky y la rigidez del músculo. También valoramos la escala de Glasgow, valorada o modificada para lactantes y niños. Vemos la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. En los exámenes auxiliares en pediatría valoramos el examen de laboratorio, el de sangre, exámenes de imágenes como ecografía, tomografía, radiografía de tórax, de abdomen, una punción lumbar, entre otros. El diagnóstico, después de realizado la anamnesis y el examen físico, se puede llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, Andrea, ¿qué síndrome tenía? Síndrome doloroso abdominal, y también tenía diarrea, ¿no? A descartar una gastroenteritis aguda, porque solamente había hecho un episodio. Y el diagnóstico nutricional, no nos olvidemos, de repente está con desnutrición o con obesidad. El diagnóstico diferencial nos permite a nosotros poder valorar las patologías, ¿no? Y poder descartar no solo uno, sino varias. Por ejemplo, en los exantemas vemos diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Entonces, en el caso clínico que nosotros hemos visto, puede ser una intoxicación alimentaria, un proceso infeccioso o incluso un proceso quirúrgico, ¿no? Y nos va a ampliar el panorama de no solo centrarnos en un solo diagnóstico. Y el tratamiento va a ser enfocado dependiendo de lo que tiene mi paciente. De repente solamente, como en el caso clínico, necesita suero, ¿no? Y una buena hidratación. O si es un niño más pequeño, solo lactancia materna, vamos a su casa. O en algunos casos el paciente requiere una hospitalización. Eso ya va a depender del cuadro clínico o el diagnóstico que tenga el paciente. Entonces, como conclusiones, una buena anamnesis nos orienta mejor a un diagnóstico y es la base fundamental de una historia clínica. La historia clínica es la oportunidad de generar una buena relación médico-paciente. Los datos generalmente pueden ser obtenidos de forma directa con el paciente o de forma indirecta con los papás cuando son niños más pequeños. Hay que recordar que la historia clínica es un documento médico-legal y varía según el lugar de la atención y según la edad del paciente. Preguntas. Determinar la situación nutricional. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? La vigilancia del estado de un niño sano, el estado nutricional, el control evolutivo de actividades crónicas, identificar pacientes que están desnutridos o en peligro de desnutrición o incluso sobrepeso. La evaluación nutricional no solamente va a bastar hacer la medición del peso, sino también una anamnesis, una exploración clínica, antropométrica y la selección de algunas pruebas complementarias, que constituye la forma más eficaz de orientar un trastorno nutricional para poder instaurar pronto medidas terapéuticas y determinar aquellos casos que deben ser remitidos al centro de referencia para su evaluación más completa. La valoración nutricional es la medición y evaluación del estado de nutrición de un niño o comunidad que se efectúa mediante 3 o mediante 4 componentes: la anamnesis, la exploración física, la antropometría
el análisis químico. En la anamnesis es importante recabar información de la familia y el medio social, por ejemplo, el tipo de dieta que consumen, la conducta alimentaria que siguen, la actividad física si realizan, la existencia de enfermedades que puedan alterar la nutrición, como por ejemplo los problemas endocrinológicos como hipotiroidismo y hipertiroidismo. Los antecedentes personales es importante, se deben de conocer los datos referentes a la gestación, las medidas en el momento del nacimiento, si mi paciente fue macrosómico, por ejemplo, o no, la progresión en el tiempo. Y en la exploración clínica, por ejemplo, en la primera imagen vemos un niñito pues, que está subido de peso y en la segunda imagen un niñito que está disminuido de peso. Pero tenemos que valorar su peso para poder también determinar si estamos en obesidad o si estamos en desnutrición. Siempre hay que ver al niño, ¿no? El sobrepeso y la obesidad son fácilmente detectables, pero la desnutrición no se logra ver hasta cuando ha tenido grados avanzados los niños que puedan aparentar un buen aspecto vestidos, ya que la última grasa que se moviliza son las bolitas de Bichat. Por eso la carita a veces no la identificamos tan fácilmente. Revisamos la inspección en un niño prácticamente desnudo, en el cual vemos los signos de desnutrición, ¿no? Que no tenga aspecto adelgazado, que no tenga laxitud de la piel o de la masa muscular. Vemos que hay signos caranceles específicos como granatales, como dermatitis. Vemos que no haya decaimiento, palidez, ¿no? Retraso del desarrollo psicomotor, o en los signos de obesidad generalizado, troncular, que es central. Obtenemos siempre la presión arterial mediante el percentil para su edad y mediante el desarrollo puberal vemos telarquía o pubarquia en las mujeres y el tamaño testicular y pubarquia en los varones. La antropometría me permite valorar el tamaño, el crecimiento y la composición corporal. Las medidas incluyen peso, talla, perímetro cefálico, perímetro braquial y pliegue tricipital. En la medición del peso se utilizará la balanza pediátrica para controles en domicilios, se utilizará balanzas de tipo reloj, ¿no? O digital. La balanza pediátrica tiene máximo un peso de 16 kilos, que es la última imagen, y la balanza digital, que es la primera y la segunda, tiene un peso de 40 a 44 kilos para la edad pediátrica. La medición de la talla se hace en posición de cúbito supino o parado, ¿no? O echado o parado. Cuando tenemos menos de 2 años, generalmente es echado. A partir de los 2 años, ya que el límite se sostiene, es ya parado. Las tablas más usadas por la OMS tenemos la del peso para la edad, talla para la edad, peso para la talla, índice de masa corporal para la edad y perímetro cefálico para la edad. Ustedes pueden descargar todas estas tablas que están en la OMS. Empezamos con el peso. El peso, los niños deben de pesarse sin ropa o con la más mínima posible. Antes de tomar alimentos y previo a la toma de peso, siempre hay que calibrar la balanza. Se dice idealmente que lo tiene que pesar en su control de peso talla la misma persona, porque es la persona que está haciendo la medición con la ropa exacta, por ejemplo, solamente el trucito, solamente con medias, ¿no? Intrusa, y calibra la balanza. Entonces, un peso más fidedigno son los controles de peso talla con la misma enfermera. Tomamos en cuenta que la ganancia mensual puede ser de 900 gramos en los 3 primeros meses, la ganancia mensual entre 3 a 6 meses de 570 gramos, de 6 a 9 meses de 450 gramos, de 9 a 12 meses de 370 gramos, de 1 a 3 años de 225 gramos y de 4 a 6 años de 170 gramos mensual. Entonces la talla, nuevamente, de cúbito supino, ¿no? Menores de 2 años, que usamos el infantómetro, o el talímetro, que usamos el pie. La ganancia mensual aquí en la talla, de 0 a 3 meses, miren, vemos una ganancia de 3.5 mensual. De 3 a 6 meses, 2 centímetros mensual. De 6 a 9 meses, 1.5 mensual. De 9 a 12 meses, 1.2 mensual. De 1 a 3 años, 1 centímetro mensual. Y de 4 a 6 años, 3 centímetros al año. Ojo, en la edad de 1 a 3 años tenemos los niños más exquisitos para comer, o llamados también los picky eater, que son los niñitos selectivos, es decir, solo quiero comer pollo frito, o solo quiero comer nuggets, ¿no? Hay muchas teorías en base a estos niños que son picky
pero una explicación fisiológica es de que el crecimiento entre el año y los 3 años de edad no es tanto como ha sido los meses anteriores, ¿ya? Por eso es de que se cree que a esta edad los niñitos tienen como que una baja en base a lo que es el apetito y que suele ser fisiológico. Mientras el peso y la talla estén de acuerdo con la edad, no tendríamos mayor problema. Aquí tenemos, por ejemplo, la tabla del perímetro cefálico para la edad en niñas. ¿Cómo lo valoramos? La edad en meses con el perímetro cefálico. Si yo estoy encima del perímetro del percentil 97, estoy hablando de macrocefalia. Si estoy hablando menos del percentil 3, estoy hablando de microcefalia. De igual manera para los niños, rosado para niñas, celeste para niños. La circunferencia del brazo se toma del brazo izquierdo. Nosotros no hacemos esto en la forma consulta diaria, se suele hacer por nutricionistas o por endocrinólogos pediatras. Se mide la mitad de la distancia que va del acromion al olecrano y se pone el brazo flexionado en 90 grados y marca el punto medio, pero la medición siempre se hace con el brazo extendido. Los pliegues cutáneos se usan en los glicómetros para medir lo que es la grasa cutánea, que se suele hacer en la zona subescapular. Para esto también existe el percentil para medir el nivel de grasa, ¿no? Si estamos perímetro braquial con la edad en meses. También existen sus percentiles para ellos, rosado para mujeres, celeste para varones. Y el pliegue subcutáneo, que es el subescapular para niños y para niñas. En las curvas de crecimiento nosotros vamos a valorar peso para la edad, talla para la edad y peso para la talla. Esto es importante que memoricen porque suele venir dentro de los exámenes. Me pregunta cuál es el indicador que me da para desnutrición crónica. ¿Cuál? Peso para la edad, talla para la edad, peso para la talla. Desnutrición crónica es la talla para la edad, ¿ya? Famosa memotecnia T. La desnutrición aguda es peso para la talla, ¿ya? Entonces, peso para la edad refleja la masa corporal alcanzada en relación con la edad cronológica. La talla para la edad refleja el crecimiento lineal alcanzado en relación con la edad cronológica y su déficit, pero a largo plazo. El peso para la talla refleja el peso relativo para una talla dada y define la posibilidad de la masa corporal independiente de la edad. Un peso para la talla baja es indicador de desnutrición y uno alto es indicador de sobrepeso y obesidad. Otro parámetro es el índice de masa corporal, que es el que nosotros usamos mayormente en adultos, ¿no? Se calcula la división del peso sobre la talla al cuadrado o bien más prácticamente el peso dividido por la talla, a su vez dividido por la talla. Su interpretación es similar a la mencionada para el peso talla, pero suele tener mayor precisión. De igual manera existe su tabla, índice de masa corporal con la edad del paciente, celeste varón, rosado mujer. En el índice de peso corporal, nosotros valoramos, si está menos del percentil 5 es bajo peso, si está entre el percentil 5 y 84 es peso normal. Si estoy valorando entre el percentil 85 y 94 estoy en riesgo de sobrepeso y si estoy encima del percentil 95 estoy en sobrepeso. Hay otra forma también de valorar la evaluación nutricional y son los porcentajes del peso estándar o llamado también el índice de Waterloo. Esta es la mejor herramienta ya que la diferencia radica en que permite determinar la cronología y la intensidad de la desnutrición. Para la realización de esta evaluación se necesitan dos indicadores, la clasificación y la evaluación de la desnutrición del paciente pediátrico. ¿Cómo se halla? Se halla con dos fórmulas, para el peso y para la talla para la edad. El peso real, es decir, el peso que tiene mi paciente, y el peso para la talla en el percentil 50. Es decir, tiene, por ejemplo, el peso para la talla para qué edad en el percentil 50 o cuál es mi peso para la talla ideal. En el porcentaje de la talla para la edad, la talla real, de igual manera, cuánto talla mi bebito, y la talla en el percentil 50 para la edad.
Este es mi percentil de peso para la edad, ¿no? Abajo tenemos la edad en meses, arriba tenemos los pesos. Aquí tenemos el peso para la talla, la clasificación de Waterloo. Si estamos en más de 120% es obesidad, 110 a 120 sobrepeso, 110 a 110 tendencia sobrepeso, 90 a 100 normal, 80 a 89 desnutrición grado 1, 70 a 79 desnutrición grado 2 y menos de 70 desnutrición grado 3. Este es el peso para la longitud, ¿no?, del pequeño. Este es el peso para la longitud del niño. Y en la talla para la edad indica un problema crónico, ¿no?, o crónico agudizado. La talla para la edad se mide la estatura del niño real sobre la estatura para el percentil 50. Y esto lo multiplicamos por 100. Si mi número me sale más de 100, to 10 es talla alta. Buscamos abdominal. De 100 a 110, tendencia a talla alta. 95 a 100, normal. 90 a 94.9, desnutrición crónica, grado 1. De 85 a 89.9, desnutrición crónica, grado 2. Y menos de 85%, desnutrición crónica, grado 3. Esta es la longitud para la edad en niñas. La longitud para edad en niños. Los índices tenemos la clasificación de Waterloo para descartar también el grado de desnutrición. Leve, moderado o grave. Tenemos los parámetros que hemos visto en los porcentajes. Peso para la talla, talla para la edad. Normal, 90 a 100, leve 0,89, moderada 70 a 79, grave menos de 70. Si valoramos la talla para la edad, 95 a 105, 90 a 94 leve, moderado 85 a 89 y menos de 85 a grave. Otra valoración que vemos es la puntuación Z. Esta puntuación Z expresa cuántas desviaciones estándar y es el resultado de la puntuación obtenida menos la media de la población sobre la desviación estándar. Es el que más usamos en la práctica de pediatría y lo que más usan los endocrinólogos pediatras. Esta desviación Z es un puntaje que indica qué tan lejos de la mediana se ubica una medición, ya sea más 1, más 2, más 3 o sea menos 1, menos 2, menos 3, que son llamadas líneas de puntuación Z. Por ejemplo, tengo mi paciente que tiene 6 meses y que está pesando 5 kilos. Perdón, el niño tiene 6 semanas de edad y pesa 5 kilos. Este es mi percentil al medio, ¿no? Si yo hablo en percentil es 50, si hablo en desviación estándar es 0. Esto lo pueden descargar de forma gratuita en el App Store. Hasta hace unos meses estaba gratuito. Es el famoso patito. Así lo encuentran como PET-Z. Ustedes colocan en la parte de arriba body percentiles, colocan el sexo del paciente, hombre o mujer, el dato de nacimiento y, por ejemplo, este pacientito tiene 1 año, pesa 10 kilos. Su ideal, ¿cuál sería? 10 kilos, 100. ¿En qué percentil está? Percentil 46. ¿En qué Z-score? Menos 0.09. O sea, es normal. La talla está en el percentil 29 y el Z-score está en el menos 0.56. ¿Hay talla baja? No. Y el índice de masa corporal está en percentil 76 y el Z-score 0.7. Pero si tenemos en consideración que, señora, la talla hay que manejarla, ¿no? Hay que ver cómo manejamos la talla porque en cierta forma está menos que el peso. Ya, ¿han descargado su aplicativo? Ya. Ejemplo. Jaimito nació el 7 de octubre de 2022. Pesas 15 kilos y tiene talla 96 centímetros. Sí.
lactancia, si hubo destete al año o a los 2 años, inicio de la alimentación complementaria, si está con alguna vitamina, si la dieta actual consume carnes o no consume, cuántas verduras consume a la semana o al día, ¿no? Huevo consume diariamente o interdiario, lácteos, ¿no? Tortilla, frijoles, ¿no? O carbohidratos. Estas son tablas de la CDC que no son tan usadas, pero que también para conocimiento puedan valorarlo y que se halla mediante los pesos y las edades, ¿no? Tanto del peso como de la estatura. Este también es una tabla de la CDC. Y esta es lo que es el caso clínico del paciente, ¿no? Que tiene 3 años y está con 95, o sea, es normal. Podemos medir también para las tablas de la OMS. Ahora, vamos a Waterloo. ¿Cómo hacemos el ejemplo con Waterloo? Nuestra fórmula está acá arriba, ¿ya? Yo tengo mi peso actual y mi peso esperado. Tengo mi talla actual y mi talla esperada. Entonces, mi peso actual es 15. Mi peso esperado, ¿cuánto es? 15. Por 100 me da 100%. En la talla para la edad, mi talla es 96. Mi talla esperada es 95. ¿Cuánto es? 101%. ¿Cuál es el diagnóstico nutricional? Normal, adecuado para esa edad o llamado también eutrófico. Ahora, los resultados pueden ser normales cuando el peso para la talla y la talla para la edad están en valores normales, adecuados para la edad. Puede ser desnutrición aguda cuando el peso para la talla es bajo y la talla para la edad normal. Puede ser desnutrición crónica cuando la talla para la edad es alterada y el peso para la talla es normal. O la crónica agudizada cuando la talla para la edad está alterada y el peso para la talla está bajo. Entonces, uno de estos, por favor, sí o sí tenemos que memorizar este cuadro de aquí porque siempre toman los exámenes. Por la intensidad tenemos grado 1, grado 2, grado 3. Grado 1 cuando tenemos menos del 90%, grado 2 cuando tenemos el 80-89% y cuando tenemos grado 3 menos del 79%. ¿Qué exámenes complementarios podemos sacar? Las determinaciones analíticas, un examen de sangre, los bioquímicos, el metabolismo del hierro, la albúmina es muy buen índice del estado de la síntesis hepática, pero como tiene una vida media muy larga, tarda en modificarse con el trastorno nutricional y en recuperarse con la terapia. Por ello, la determinación de la prealbúmina, al tener una vida media más corta, resulta mucho más eficaz para evaluar la desnutrición aguda y la respuesta al tratamiento. Aquí tenemos los minerales, ¿no? Con los valores normales, el calcio, el zinc, el cobre, el fósforo. La determinación de factores de crecimiento, principalmente el factor de crecimiento similar a la insulina, el IGF-1, a la vez que refleja precozmente los cambios nutricionales, informa sobre las alteraciones del crecimiento. Otra prueba es los análisis de composición corporal, entre ellos tenemos en la práctica clínica pediátrica que se aplica la antropometría, ya expuesta que hemos visto antes, y la impedancia bioeléctrica. La conductividad eléctrica corporal o TOBE, que es un método del futuro por su precisión e inocuidad, pero actualmente su aplicabilidad es limitada por el costo y la interactancia con infrarrojos, que es un método sencillo y económico y precisa mayor validación. Ojo, nosotros no vemos esta parte ¿no? en la parte práctica. La densitometría que me ayuda a valorar es una exploración que permite ver el contenido mineral óseo, por lo que es de gran interés en niños con carencias dietéticas intensas como anorexia psicógena o como enfermedades crónicas como fibrosis quística, enfermedad inflamatoria intestinal. La radiografía del casco, que es de gran importancia para valorar la maduración esquelética, y relacionamos con la edad cronológica, que sacamos una radiografía de la mano y valoramos con un atlas. ¿Cuál se acerca más? Este atlas se llama de Greenwich-Pyle. Es muy útil para valorar niños de tamaño corporal pequeño que no representan más que variantes de la normalidad. Así, por ejemplo, en el retraso constitucional del crecimiento, la maduración ósea está retrasada y corresponde a la edad talla, ¿no? En la edad en la cual la talla del niño estaría en el percentil 50. Entonces, esto me sirve
para valorar. Saco la radiografía del campo y valoro en mi atlas, ¿no? Comparo y veo la edad cronológica del paciente. Preguntas. Desnutrición. En la desnutrición hay que tomar en cuenta que es una condición patológica inespecífica, sistémica y irreversible en potencia que resulta de la deficiente utilización de los nutrimentos por las células del organismo y se acompaña de variadas manifestaciones clínicas como por ejemplo pérdida de peso, hipoproteinemia, edemas, así como hipotensión, bradicardia y disminución del metabolismo basal. Tenemos la desnutrición energética proteínica, en el cual es una condición patológica inespecífica, sistémica y irreversible en potencia, que se origina como resultado de la deficiente utilización de estos nutrimentos por las células del organismo y se acompaña de relacionados con diversos factores ecológicos que revisten diferentes grados de intensidad. Según la etiología, la desnutrición infantil puede tener múltiples causas. Empezamos desde las causas básicas: la pobreza, la desigualdad, la escasa educación de las mamás. Las causas subyacentes: la falta al acceso a los alimentos, la falta de atención sanitaria y el agua y saneamientos insalubres. Las causas inmediatas: alimentación insuficiente, atención inadecuada o enfermedades. O también panoramas primarias o secundarias. Primarias: baja ingesta de alimentos, déficit en alimentos de calidad o ignorancia de hábitos alimenticios erróneos. Secundaria: que el paciente, por ejemplo, pueda tener una patología que altere la absorción intestinal de estos nutrientes. O mixta: una sucesión de hábitos. En el mundo en desarrollo, cerca de 200 millones de niños menores de 5 años van a presentar desnutrición, cuyos efectos se harán sentir durante el resto de su vida. Además, en torno al 13% de los niños menores de 5 años padece de desnutrición aguda y va a requerir un tratamiento inmediato. Según la FAO, en el mundo cerca de 1.000 millones pasan hambre y estas estimaciones van en aumento. Desde el 2008, la crisis financiera y las repetidas crisis alimentarias han empeorado esta situación. Los precios de los alimentos fluctúan con alzas que hacen que el acceso a una alimentación adecuada sea imposible. Según el Banco Mundial, desde junio del 2010 hasta abril del 2011, 44 millones de personas han caído en pobreza. Entonces hemos visto la etiología, que puede ser primaria, secundaria o mixta. Por su evolución puede ser aguda, subaguda y crónica. Si es aguda, si se trata de manera oportuna, tiene buen pronóstico. Si es subaguda, requiere acciones más prolongadas para su recuperación, por ejemplo, en lactantes con destete inadecuado. Si es crónica, tiene daños irreversibles, ingestión de baja energía y proteínas. Si la clasificación se da en grado y el tiempo, tenemos, por ejemplo, la clasificación de Federico Gómez, que es peso para la edad, ¿no? Mediante los porcentajes. O si es clínica, que es donde vamos a enfocarnos ahora, tenemos los famosos de Guashorton y Maras. Entonces, vamos a ver este ejemplo, ¿no? Es un paciente masculino de 1 año de edad con antecedente de ERGE, que tiene peso 6 kilos y un peso esperado de 9 a 11 kilos. Si le hallamos con 10 kilos, ¿cuánto sería? Entonces, ¿qué tipo es? Severo, ¿ya? El ERGE, que es la enfermedad del reflujo gastroesofágico, hace que el paciente regrese las comidas. Waterloo, lo hemos visto, ¿no? Las dos fórmulas. Puede ser normal, desnutrición aguda, crónica recuperada o crónica agudizada. La desnutrición crónica recuperada, la talla para la edad alterada y el peso para la talla normal. La crónica agudizada, la talla para la estatura alterada y el peso para la talla baja. Ejemplo: paciente varón de 4 años de edad con antecedentes de cuadros intermitentes de diarrea y se realiza la antropometría convencional y se obtienen los siguientes datos. Pesa 10 kilos y tiene talla 90 centímetros. ¿Qué nos falta? El peso esperado, ¿cierto? El paciente varón de 4 años de edad con antecedentes de cuadros intermitentes de
diarrea, ¿no? Y se realiza la antropometría convencional. El percentil 50 para el peso para la talla es 12.9 kilos. Entonces, reemplazamos mi peso real, que es 10, entre 12.9. ¿Cuánto me sale? 77.5. ¿Qué grado es? Grado 3. Ahora, hallamos la talla. Talla 90. Y la talla para la edad 103, ¿cuánto sería? Entonces aquí estamos en la primera imagen, grado 3, ¿no? Y tendríamos que valorar también lo que es las tablas de la talla, ¿no? ¿Cuánto le sale? 90 entre 100. 100. ¿Cuánto sale? 87%, ¿no? Según solamente viendo estos grados, sería la talla grado 2, ¿no? Pero si no, podemos valorar a lo que son los grados de la talla. Los criterios clínicos, vemos los signos universales, ¿no? Por ejemplo, la disfunción bioquímica, principalmente en la desnutrición energética o proteica, como por la hipoproteinemia. Se presenta como osmolaridad sérica disminuida, alteraciones electrolíticas como hiponatremia, hipocalemia o hipomagnesemia. Hipofunción, de manera general, los sistemas del organismo manifiestan déficit de la función. Hipotrofia se traduce en afectación directa en la masa muscular, ¿no? El panículo adiposo, la osificación y repercuten en el peso y la talla. Los signos circunstanciales tenemos, por ejemplo, piel seca, edema, trastornos bucales como queilosis, estomatitis, atrofia papilar. O signos agregados, como por ejemplo infecciones gastrointestinales como diarreas, infecciones respiratorias altas o infecciones rectales. Y pasamos a lo que es la evaluación de Kwashiorkor y marasmo. Marasmo es un problema energético calórico, a diferencia de Kwashiorkor, que es energético proteico. El problema en marasmo es en meses a años, en cambio Kwashiorkor es en semanas. Hay una pérdida de peso en más del 40% en marasmo, a diferencia de Kwashiorkor. El tejido graso, hay una pérdida intensa en marasmo, hay edema muy frecuente en Kwashiorkor, hay hepatomegalia en Kwashiorkor, hay ascitis en Kwashiorkor, la caída del cabello en Kwashiorkor, alteración del desarrollo psicomotor y letárgico en Kwashiorkor, hay anemia en Kwashiorkor, déficit de vitaminas también, hay más alta tasa de mortalidad. La queilitis angular es característico de marasmo, la dermatosis pelagloide de Kwashiorkor, el signo del pantalón en marasmo y el signo de la bandera en Kwashiorkor. Esto es generalmente lo que suele ser preguntado en los exámenes. El niñito con Kwashiorkor que tiene la cara luna, cambios en el cabello, hay edema. En cambio, el marasmo tiene el niñito una cara de adulto, ¿no? Aquí no hay cabello normal, a diferencia de Kwashiorkor. No hay edema y hay depresión muscular y pérdida de grasa. El marasmo, un problema energético calórico, ¿no? Una malnutrición, sea entre los 6 a 18 meses de edad. Generalmente hay una insuficiencia de lactancia, se suele usar fórmulas o leche muy diluida en nuestros pacientes. Por eso es que genera este tipo de patología. ¿Qué vemos? Apatía, irritabilidad, el cabello normal, la cara de viejito, la piel seca, generalmente extremidades flácidas y peso muy bajo. El hígado suele estar normal, tiene buen apetito. En cambio, Kwashiorkor se da entre los meses de 18 a 5 años. Se puede ver en países en vías de desarrollo, hay una malnutrición primaria y, ojo, puede generar mortalidad en un 50%. Está caracterizado por edema, alteración del crecimiento, anemia, lesiones en piel y mucosas atribuidas a las deficiencias de vitaminas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que haya habido peso bajo al nacer, infecciones a repetición, que no haya habido lactancia materna o un destete temprano, una mamá adolescente, una poca ganancia de peso en el embarazo, que haya hacinamiento, analfabetismo, vivienda en malas condiciones o hábitos alimenticios inadecuados. En la clínica podemos observar un paciente que tiene edema, ¿no? En miembros inferiores, manos menguantes, generalmente vemos retraso en el crecimiento, puede haber hepatomegalia, anemia, cambios en la coloración del cabello rojizo o gris. Y aquí valoramos el tratamiento según los principios generales del tratamiento.
seguimiento sistemático por la OMS, en el cual se trata de 10 pasos. Prevenir o tratar la hipoglicemia, la hipotermia, la deshidratación, corregir los desequilibrios electrolíticos, prevenir infecciones, corregir las carencias de micronutrientes, empezar a alimentar prudentemente, lograr la recuperación del crecimiento y proporcionar estimulación sensorial y apoyo emocional, así como preparar el seguimiento tras la recuperación. Y el tratamiento consta de 2 partes: estabilización y rehabilitación. Estabilización son los 7 primeros días, estabilización es a partir de la semana 2. En los primeros días tratamos la hipoglicemia, la hipotermia, la deshidratación, la infección, los desequilibrios electrolíticos en las 2 fases, pero los micronutrientes como el hierro solo iniciamos en la fase de rehabilitación. Una alimentación prudente, la recuperación del crecimiento se da en la fase de rehabilitación, la estimulación sensorial en todas las etapas y la preparación para el seguimiento es solamente en la segunda etapa. ¿Cómo prevenimos la hipoglicemia? Podemos darle vía oral agua azucarada, o en el caso de que el paciente esté letárgico, podemos darle lo que es la dextrosa al 10%. ¿Cómo prevenimos la hipotermia? Colocándole mantas calientes o incluso un calentador. Siempre mantenerlo cubierto y seco y darle alimentos cada 2 horas. ¿Cómo prevenimos la deshidratación? Dándole sueros de rehidratación oral. En el caso de que haya desequilibrios electrolíticos, podemos usar suplementos de potasio o de magnesio, o con los alimentos sin sal, no damos diuréticos. En el caso de las infecciones, si el paciente está en buen estado general, se administra clotrimazole. En cambio, si está en mal estado general, se puede usar el endovenoso, ampli más gélida. No corregimos el hierro desde el inicio. Cuando hacemos la corrección de carencias de micronutrientes, esperamos a que el niño tenga un buen apetito y aumente de peso, es decir, en la segunda semana del hierro. La vitamina A sí se puede dar desde el primer día a dosis de 200.000 unidades internacionales a niños mayores de 12 meses, 100.000 unidades internacionales a niños de 6 meses a 12 meses y 50.000 unidades internacionales a niños de 0 a 5 meses. 2 semanas después podemos usar el ácido fólico a dosis de 1 miligramo día, el zinc a 2 miligramos kilo día, el cobre a 0.3 miligramos kilo día y el hierro como una dosis de anemia leve 3 miligramos kilo día. El ácido fólico podemos empezar 5 miligramos incluso el primer día. Entonces tenemos 2 fases nuevamente, la fase de estabilización y la fase de rehabilitación. La fase de estabilización, lo que se da es aproximadamente en la primera semana. Se busca frenar la pérdida de peso. Tomas pequeñas pero frecuentes de alimentos de baja osmolaridad y pobre en lactosa. Los alimentos se pueden dar vía oral o vía una sonda nasogástrica. No utilizar nunca preparados parenterales. Lo que usamos es en kilocalorías, 100 kilocalorías kilo día, en proteínas 1.5 gramos de proteína kilo día, en líquidos usamos volumen de agua 130 mililitros kilo día, o en el caso de un edema grave 100 mililitros kilo día. Hay que alentar a la mamá en caso esté dando lactancia que continúa, y en la fase de rehabilitación usamos lo que es el objetivo, que ya es la ganancia poteral. Se considera que el niño ya está preparado para entrar a esta fase de rehabilitación cuando el apetito ha sido ya recuperado. La alianza de los 1000 días es una alianza que proporciona la acción e intervención para mejorar la nutrición de la mamá y de los niños en un periodo de 1000 días, que va desde el embarazo hasta los 2 primeros años. Esta alianza une los gobiernos tanto del sector privado y las organizaciones de sociedad civil. ¿Para qué? Para fomentar la inversión y fortalecer las políticas de nutrición temprana en los países del desarrollo, en el cual la UNICEF es un miembro de esta iniciativa y genera ciertos puntos, como por ejemplo la prevención con el uso del aporte de las vitaminas y minerales esenciales. Nosotros, por ejemplo, en nuestro país usamos el hierro profiláctico en la edad de 4 meses, ¿no? Porque nuestra población de anemia es alta. Usamos 1 a 2 miligramos kilo día. Cuando ya hay anemia, usamos a 3 miligramos kilo día. Ácido fólico usamos en las gestantes desde el inicio de la gestación. Podemos usar vitamina A, zinc y yodo. Fomento de la lactancia materna desde el inicio, ¿no? Fomento
exclusivo hasta los 6 meses, inicio de una alimentación complementaria saludable a partir de los 6 meses, valorar el peso de los recién nacidos, así como el seguimiento mensual del peso y la talla para descartar casos de desnutrición aguda o detección, y en la promoción del consumo de la sal yodada. Chicos,